Gracias a Juan Van de Veire que me invitó a estar aquí. Y quisiera, en primer lugar, dedicar esto que voy a decir a María Amparo. Le llevas un gran abrazo y le dices que la recordamos. Nos hubiera gustado saludarla aquí, tantas veces que la hemos visto en todos estos actos. Y ahora, por esas realidades de nuestro mundo cruel aquí en Guatemala, pues a ustedes también les tocó esa desgracia de la realidad que nos sigue y nos persigue a veces y nos golpea duramente. Y hoy te está golpeando a ti y especialmente a la salud de María después de ese accidente tan tremendo que sufrieron antes de Navidad. Nos toca hablar de una línea en la obra de Ricardo Falla, y es hablar de Dios, hablar de cómo aparece Dios, de la transparencia de Dios en estos textos o en estos libros. No sé cómo serán los venideros. Cuando Juan me dijo, pasa por Avanzo, que allí te dejo en un sobre el libro, yo pensé que era algo, digamos, asequible. Cuando vi esto, dije, ¿para qué le dije que sí que lo voy a comentar? Porque yo acababa de llegar de España y hay que leer más de 400 páginas. Pero dije, bueno, veremos cómo nos defendemos. Y entonces aquí estoy defendiéndome. Ya le dije a Ricardo que, como dice el Salmo, esto es sublime y no lo abarco, ¿verdad? Así se puede decir. Pero haremos todo lo posible. Ricardo, quisiera decir algo de lo que no ha hablado nadie, nunca se habla. Yo creo que el primer momento teológico de tu vida se cita por ahí, pero posiblemente no sería tu madre, tu papá, no sería tu hogar. No dices qué años tenías cuando murió tu mamá, pero yo creo que este es un primer momento teológico. Yo quisiera añadir un segundo. Le tocó, yo no sé por qué sus padres lo condujeron a un colegio dirigido por los hermanos maristas, y este que está aquí es hermano marista también. Y viendo los boletines de aquel tiempo, Ricardo Falla siempre aparece en los cuadros de honor el más aplicado, 100 en comportamiento, 100 en conducta, en todo. Entonces uno no entiende bien cómo aquí hay una frase, voy a tratar, la tengo subrayada y quiero leerla, pero dice así Ricardo en el segundo o tercer artículo: nunca imaginé cuando entré a la compañía de Jesús que llegara un día en que estaría considerado como subversivo por el gobierno. El tema es que yo creo que lo sigues estando. Por tanto, yo quería hacer este señalamiento. Él tuvo de compañero no sé cuánto tiempo al que fue hasta hace no mucho cardenal de Guatemala, Monseñor Rodolfo Quesada Toruño. Y alguna vez me tocó estar en alguna conversación con él en que salió el nombre de Ricardo Falla. Y él, así como era, tenía su cierto orgullo, ¿verdad? Por eso tenía unos nombres que no puedo decir, que le daban en el colegio, pero tenía un cierto orgullo, y una vez dijo, él sí tenía que ser obispo y no yo, ¿verdad? De todos modos, tú eres jesuita y antropólogo. Sé que en alguna ocasión te rondaron para eso de ser obispo, pero yo sinceramente creo que no te queda, ¿verdad? Pero lo habrías hecho muy bien. Dichas estas palabras, y añadiendo a lo anterior, y diciendo eso,
que me resisto a creer en el atardecer de la vida. Pues yo diría que no es el atardecer de la vida. Todavía tenemos Ricardo para rato. Pero bueno, el título es el título y la... Lo que sí quería decirte es que has hecho méritos suficientes para ser mártires, para ser mártir. Hiciste todos los méritos, hiciste más cursos que los de antropología y estás aquí, por algo será, ¿verdad? Otros, sin haber hecho tantos méritos, los tocó al Señor con ese don y hoy los celebramos como mártires. Pero tú estás aquí y no es fácil, no es fácil. No es fácil ser mártir al por mayor, aquellos que murieron en las montañas, como algunos de tus compañeros, y ser mártir al por menor, como lo haces tú, que cada vez que hay situaciones donde está en juego la vida, allí llega Ricardo. Es decir, ser testigo en el diario y cotidiano vivir es mucho más difícil que ser testigo dándolo todo de una vez. Y en ese sentido, yo creo que es un momento para agradecer a Dios y para agradecerte a ti y para agradecer a tu familia este don. Hablar de la presencia o de las imágenes de Dios en la obra de un antropólogo no es tan fácil para mí. Puedo caer inmediatamente en la fácil respuesta de que como el autor me da tantas garantías, puedo intuir tantos manantiales en su obra como los textos que se van proponiendo. No recurre a Dios banalmente y eso a veces te crea problemas. Hoy en Guatemala hay un recurso a Dios sumamente banal, yo diría idolátrico. Creo que fue en Barbados donde se reunieron hace ya cerca de 50 años los antropólogos, no sé si de América Latina y de otros continentes, para decir: los misioneros salgan de los pueblos y de las comunidades indígenas. Y cabalmente Ricardo hizo lo contrario. Sabiendo que el autor de esta colección de artículos en esta primera obra de alguna manera ha sido discípulo y compañero de uno de los grandes teólogos del siglo XX como Karl Rahner, alemán, no me extraña que su labor científica y por tanto en su esencia muy neutral en la investigación haya tenido muchas dificultades como para no reconocer la presencia de Dios en cada paso de los múltiples senderos por los que la vida lo ha conducido. Conjugar esta neutralidad, conjugar ese hecho de ser antropólogo y jesuita no pareciera nada fácil. Este gran autor alemán, Karl Rahner, llegaba a afirmar que aún la mejor teología no podía desligarse de la mejor antropología. En este sentido, sabiendo este dato histórico y biográfico del padre Ricardo Falla en Alemania, se me hace un poco más fácil esta reflexión. En su obra, en estos textos, es difícil seguir al padre Ricardo Falla en todo lo que se le va publicando. Yo había empezado a leer el año pasado el libro del Popol Vuh y por situaciones personales lo tuve que dejar para irme a España. En su obra, digo, Dios está presente de muchas maneras y en múltiples presencias, y no por eso deja de ser su labor un gran aporte científico. Tal vez su preocupación primera no sea la labor del teólogo como tal, que ya haya dedicado toda su vida a la reflexión
de cómo Dios se nos revela y cómo el hombre y la mujer experimenta a Dios hoy. En su obra, Dios tiene que ver con una presencia real, insoslayable, pero no tangible ni medible para el mundo de la antropología. En los escritos que pueden disfrutar en el presente primer volumen de lo que será su obra, llego a la conclusión de que hay más reflexión espiritual, existencial, que sistematización teológica. No se habla tanto del qué es Dios en su esencia, no se pretenden definiciones, sino de profundizar cómo se manifiesta Dios que nos acompaña y nos sale al encuentro. En su obra el padre Ricardo Falla no prescinde de Dios, lo busca de múltiples maneras, es un buscador, experimenta en lo profundo del alma que Dios lo busca a él. Son dos itinerarios complementarios que van más allá de la metáfora, hasta el nudo donde tales caminos se necesitan mutuamente, y por ello también ha tenido en muchos momentos que hacer tremendas y duras renuncias. Cuando el libro llegó a mis manos, no me asusté tanto de lo voluminoso, de su cuidada impresión, de la bella introducción general a la obra y del prólogo, debido a Clara Arenas, que hay que leerlos. Yo digo que este libro, aunque uno mire el índice y quiera fijarse en algún artículo, esos dos, tanto la introducción del padre Ricardo como el prólogo de Clara Arenas, me parecen fundamentales. Repasé inmediatamente todo el índice para fijar mi atención en algunos artículos que me ayudarían a centrar la reflexión que ahora les presento. De entrada, y esto ya se ha repetido, el título mismo nos remite al místico del siglo XVI, San Juan de la Cruz. Esto es para que el padre Cirilo se le aumente su corazón y se le esponje, ¿verdad? ¿Dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como siervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido. Pastores los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que sufro, adolezco, peno y muero. Mil gracias derramando por estos valles con presura, todos los que tuviste allá por las CPR, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. San Juan de la Cruz, qué bello, ¿verdad? Por eso pudo decir, al final de la vida se nos examinará de amor. Me fui inmediatamente a un texto del año 2011 que me parecía conocido, Martirio, algunas reflexiones espirituales, en la página 351 y siguientes. Lo fui rumiando. Pensé que ahí está parte del núcleo de la teología, o, si quieren, de la espiritualidad con la que el padre Ricardo Falla ha enfrentado su vida. Pasé luego a un artículo dedicado a Fernando Hoyos, su compañero, sacerdote, y que después optó, con muy buenas razones, por la lucha armada, que se titula ese artículo Amor, Revolución y eso que dicen Dios. Ahí aparece en minúscula, pero después en el artículo Dios siempre aparece con mayúscula. Luego sus palabras en la misa de resurrección en honor de Mirna Makchan, fe y justicia con los pueblos indígenas de Malasia, para detenerme en los 3 artículos dedicados a la reunión de los jesuitas en la Congregación General 34 de febrero de 1995, La mariposa del mundo, ciclista y paradigma de la inculturación desde los ejercicios espirituales de San Ignacio. Hay una insistencia también en muchos otros temas como la paz, la juventud, que nos admiran y nos retan.
Y al respecto quisiera entrar en una primera puntualización para reafirmar que la teología que brota de la mayoría de estos textos, por no decir de todos los artículos, aunque algunos son netamente de índole científico, social y antropológica, constituye un acto, diría yo, segundo, que sigue al acto primero de la encarnación y reflexión sobre la misma realidad vivida. El padre Ricardo Falla primero vive y vive con la gente y después lo reflexiona desde el corazón de Dios. Es decir, en cada artículo el padre Ricardo nos ayuda con maestría a ir educando la mirada, el saber ver, el saber mirar, observar. Un saber ver que con frecuencia nos hiere, y nos hiere fuerte, hiere nuestra alma. Está también un saber escuchar, la pedagogía de la escucha, de inclinarse hacia la palabra que brota de una realidad sangrante, la palabra de las víctimas, vivos o fallecidos, de los testigos, de quienes han experimentado a Dios en el dolor más profundo y extremo. De acuerdo con la metodología de la teología de la liberación, que está en el trasfondo de todos los textos, este es el acto primero, este abajarse, este escuchar, este estar presente allí donde Dios se manifiesta, en su verdadera dimensión de presencia real, que se corresponde con el actuar de Dios en todas sus dimensiones, en su encarnación, en sentirse oprimido con los oprimidos. Es como diría el padre Ignacio Ellacuría, él sí, mártir, hizo méritos y se lo recibieron todos. El momento de hacerse cargo de la realidad, de encargarse del momento misterioso de la más absoluta negación de Dios, donde muchas veces el silencio es ciertamente la mejor palabra, mientras se toma la conciencia justa del momento en el que la vida del ser humano se ha traducido en nada, casi en basura. Viene luego la teología, pero como acto segundo, como la llamada de Dios a no pasar de largo ante esta realidad, la que exige acercarse al pueblo que ha quedado herido en el camino y tomar partido por su causa. En este momento, la causa de Dios, la opción por Dios de toda la teología bien hecha, se corresponde con la opción por la vida de los pobres, por la vida y los derechos del pueblo, por su justicia y su verdad. La voz aplastada y ahogada por la represión encuentra en estos escritos la palabra adecuada para denunciarla. Como bien nos recuerda Ricardo, ese sentir que los rostros destruidos por una realidad inhumana no nos son indiferentes. Es la teología del rostro de Dios torturado, como los quiso representar Fernando Hoyos y cuya sugerencia insistente llegó hasta los mismos documentos de Puebla que podemos leer. A partir de este momento segundo aparece la voz, yo diría, del profeta, del que discierne la voluntad de Dios en todo aquello y se atreve a hablar en su nombre. En Guatemala tenemos una costumbre tremenda de quedarnos callados. Todos los niños nacen con varias consignas. No has escuchado nada, no has visto nada, cuidadito vas a decir nada. Esta es la pedagogía que hoy todavía se inculca en Guatemala. Y creo que con esto cerramos el círculo hermenéutico de la reflexión teológica que aparece en esta obra. Me atrevo a afirmar
que su caracterización es plenamente bíblica y coherentemente teológica, aun si la comparamos a la luz de la teología que brota de las llamadas del Concilio Vaticano II y de los documentos de la Iglesia latinoamericana desde Medellín hasta Aparecida en Brasil. Quisiera, por tanto, para concluir, hacer como 4 referencias. Una primera: el padre Ricardo Falla, en estos textos, sobre todo en el primero, y lo digo porque esos primeros textos, el primero lo escribe desde Honduras, pero después nos coloca 3 textos que tienen, diríamos, en términos filosóficos, un estatuto epistemológico un poquito especial. Son 3 textos que él redacta para la congregación número 34 de los jesuitas en Roma. Y esto no es cualquier cosa, no es igual que se diga una palabra aquí, que se pronuncie una palabra para 200 y pico miembros de una reunión de la Compañía de Jesús, de todos representantes de todo el mundo, por eso que son sumamente especiales. El padre Ricardo Falla no se ahorra la propia experiencia de sentir la contradicción de la llamada de Dios a seguirlo en la opción por el pueblo, a costa de decir no a otras llamadas que en el itinerario de su vida pudieron haber cambiado su proyecto vital. Un segundo punto: es importante no dejar pasar por alto el diálogo que el padre Ricardo Falla mantiene con Fernando Hoyos, aunque le escribe a su hermana Pilar en el artículo que le dedica en esa carta a Pilar. Pues es para mí un diálogo con Fernando Hoyos, con sus dudas de fe de Fernando y su silenciamiento aparente de Dios cuando toma una decisión de conciencia que Ricardo respeta, de unirse a la lucha armada, y lo dice de manera muy profunda. Estas sí son palabras de Ricardo, pero dice: si Fernando dio el paso a ese mar inmenso del ateísmo, nos parece que fue ya no solo un divino impaciente como Francisco Javier, sino un ateo traspasado por lo divino. Yo todavía quisiera dedicar esta noche a seguir profundizando en esto. Yo creo que en aquel tiempo, como alguien dijo ahí, dice: no podemos, nuestras palabras hoy nos tocan en un tiempo en que Dios no podía ser neutral. Un tercer punto. Quisiera destacar en un tercer momento que la obra de Ricardo es la del intelectual orgánico, que diría el gran Antonio Gramsci, la del pastoralista orgánico, visto desde nuestra realidad, que en el fondo es la misión del profeta, que nunca cierra los ojos a la realidad, que no toma el camino más cómodo, que sufre los riesgos de comprometerse con el pueblo y asumir sus luchas y sus causas. Y esto aparece en todos los artículos. No sé a cuántos se les ha ocurrido documentar lo sucedido en lo que él titula la primera masacre del gobierno de Guatemala después de la firma de la paz en Alaska. Muchos periodistas llegaron, pero hacer la documentación, creo que no. Yo quisiera tener un deseo, como decía el representante de la Universidad San Carlos. A mí me gustaría que no tuvieras necesidad de escribir la segunda. Eso significaría que en Guatemala caminamos por el camino de la paz, porque aquí dice la primera masacre del gobierno de Guatemala. O describir con paciencia infinita lo que pasó en la finca San Francisco en Nentomo. Esto está
en parte en su libro, pero también en buena parte es como empieza la introducción de este texto. Tal vez sin esta palabra tan bien articulada nunca se hubiera sabido mucho de lo que allí sucedió. Y por último, quisiera incidir en un cuarto punto para que nuestra construcción de la realidad no se incline a un lado ni a otro. La mesa, a veces el padre Prudencio me ha dicho, para que una mesa esté bien asentada tiene que tener 4 patas, y dice que el número 4 es muy importante en el mundo maya. Eso te lo dejo a ti. Bueno, pero este sería ese cuarto punto. Cuando se habla de Dios de esta manera, como lo hace el padre Ricardo, se puede experimentar rechazo. Se puede experimentar rechazo. ¿Cómo lo experimentó Jesús? Y le dijeron que hablaba en nombre de Belzebul. Yo me imagino que aquí hay mucha gente, Ricardo, no sé cuántos, pero posiblemente algunos digan, eso de los libros de Ricardo Falla, uy, eso ya sé yo. Sin embargo, cuando tú tal vez andabas por la selva, tus libros ya andaban por las calles de Guatemala. Y cuando en biología se empezaba a hablar de clonación, los libros tuyos ya estaban clonados y pirateados 50.000 veces. O sea, que de alguna manera esos textos los tenían que leer porque los tenían que leer. Pero para mí este texto en el Evangelio que se le dice a Jesús, habla en nombre de Belzebul. Mucha gente en Guatemala ha optado por esta salida airosa. Y es que adentrarse en los caminos de esta teología, auténtica teología, es negar los ídolos de muerte que han suplantado la verdadera imagen de Dios. Y aquí encuentro uno de los mejores aportes de la obra de Ricardo Falla, todavía ciertamente por explorar, esa lucha contra los ídolos de muerte, contra la teología de la opresión y de la prosperidad que cierran los ojos a la realidad para construirse un mundo religioso en el que se sirven a sus anchas a la carta. Hay otros párrafos aquí, pero me parece que es conveniente que escuchemos ya a Ricardo. Muchas gracias.